Desde AIR News, el Centro Mundial de Noticias en Nueva York, presentamos la actualidad informativa. Las noticias y los hechos con los periodistas y voces más importantes del mundo. El secuestro, la tortura y el asesinato. Las autoridades ofrecen una recompensa de $100,000. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. AIR News. AIR es noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Conexión Mundial, jueves 15 de octubre. Soy Estela Sayago y desde la Alianza Internacional de Radio les presentamos la síntesis informativa de lo que acontece en el mundo. Junto a mí, como de costumbre, de lunes a viernes, mi amigo y colega Darío Tebay. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido. Hola Estela, ¿qué tal? Bienvenida vos también a esta nueva edición que nos lleva a informar a todo el mundo. Un placer seguir trabajando con ustedes y poder hacer las cosas que nos gustan: informar, investigar, trabajar en equipo. Damos comienzo de esta manera a la edición de hoy de Conexión Mundial, la verdad sin fronteras. Bienvenidos. Condenan a 13 años de cárcel al líder neonazi griego Mikaloliakos. Nikos Mikaloliakos, líder del partido neonazi griego Amanecer Dorado, fue condenado a 13 años de cárcel por un tribunal de Atenas que lo declaró culpable de haber dirigido una organización criminal. Además, el tribunal condenó a prisión perpetua a Giorgos Roupakias, un miembro de Amanecer Dorado, por el asesinato del rapero y activista antifascista Pavlos Fyssas en 2013. Conexión Mundial es México. Aquí México. Porfirio Muñoz Ledo, quien busca la dirigencia nacional de Morena, presentó una denuncia penal en contra de Mario Delgado por la presunta utilización de recursos públicos con fines político-electorales. Mientras, el diputado y aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que la denuncia de Muñoz Ledo es una distracción por las acusaciones que han hecho contra él. Es un acto de desesperación. Gobierno prohíbe a Food, Nochebuena, Caperucita, Lala y Filadelfia vender quesos por incumplir normas. La Secretaría de Economía también anunció que quedan prohibidas para su comercialización las marcas de yogur natural Danone Benegastro y Danone Natural. La suspensión de venta de quesos y yogur es infundable e irresponsable, dijo el presidente de la Coparmex. Profeco responde a empresarios: suspender venta de quesos, decisión histórica de aplicación de la ley. Quesos cumplen con normatividad y son 100% lácteos, responde Food a la Profeco. México suma 829,000 casos de COVID y 84,000 decesos. Soy Alberto Bautista, Conexión Mundial, desde Tabasco, México. Conexión Mundial es España. Aquí, España. La pandemia podría dejar más de 1 millón de nuevos pobres en España, según Oxfam. Intermón Oxfam advierte que si no se toman medidas como blindar la sanidad y la protección social, la pobreza podría aumentar en España en más de 1,1 millones de personas por el impacto de la pandemia del coronavirus, y la cifra de ciudadanos en situación de pobreza alcanzaría los 10,9 millones de personas. En otro orden de cosas, Cataluña cierra todos los bares y restaurantes a partir del viernes y limita el aforo en los comercios al 30%. Estas medidas durarán como mínimo 2 semanas y además también se cierran bingos, casinos, salas de juego y se suspenden congresos y convenciones en toda la comunidad catalana. Con esta medida, el gobierno regional pretende frenar el alarmante aumento de contagios de las últimas semanas. Esta decisión solo permite a los negocios de restauración habilitar un servicio de recogida de comida y bebida. Además, esta decisión cuenta con la oposición de los propios restauradores, que ya han anunciado que la recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Yo soy David Sánchez en Conexión Mundial, AIR, España. Conexión Mundial AIR es todo el planeta. Aquí Ecuador. Un agente metropolitano de Quito murió tras recibir una puñalada en el sector El Recreo.
al sur de la capital. Autoridades confirmaron el ataque a la gente por parte de comerciantes autónomos no regularizados. El hecho se dio alrededor de las 18 horas del martes 13 de octubre, de acuerdo a información policial. El uniformado presentaba una herida a la altura del pulmón, por lo que fue trasladado hasta el hospital del IES en Quito, pero solo se pudo confirmar su deceso. Familiares del hoyo Oxiso exigen justicia para este padre que deja en la orfandad a una menor de edad. Corazón destrozado porque es un miembro de una familia que perdemos nosotros. Esperemos que la justicia se haga por como tiene que ser, ¿no? Enrique Bautista, comandante de la policía del distrito Eloy Alfaro, informa que el presunto asesino fue capturado y será procesado por la justicia. Él se encuentra al momento en la unidad de asentamiento temporal. Estamos esperando que se fije la hora para la audiencia de formulación de cargos. El personal de la DINASED está recopilando todos los indicios necesarios. En un video que circula en redes sociales se observó a la gente en el suelo mientras era atendido por sus compañeros ante la mirada de transeúntes. En Conexión Mundial, Sergio Casco, Aire, Ecuador. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Aquí Bruselas. Según un viajero, un controlador pidió a los viajeros que no tenían asientos que se bajaran de un tren abarrotado el miércoles en la estación de Bruselas Midi. ¿Es normal? La CNBC se refiere a este procedimiento para regular la ocupación de trenes implementado en el contexto del coronavirus. Es una costumbre. Alix toma el tren para trabajar en Bruselas. Este maestro vive en Tournai y viene todos los días. A menudo los miércoles el tren está lleno. Testifica esta joven madre de un bebé de 4 meses que se puso en contacto con nosotros a través del botón naranja para avisarnos. Pidió a todos los viajeros que no tuvieran asiento que se bajaran del tren. Una vez dentro, Ali escucha un sorprendente anuncio del controlador. Pidió a todos los viajeros que no tenían asiento que se bajaran del tren, dijo. Explicó que el tren no saldría hasta que estos viajeros no se bajaran, agregó la maestra. Alice luego se apresura a encontrar un asiento y termina encontrando uno. Pude convencer a los viajeros de cuyas maletas ocupaban lugares para moverlos, dice el pasajero, y advierte entonces la llegada asistente del tren acompañado de guardias de seguridad. Debieron haber sido 3 o 4. Me impresionó porque sentí que todos teníamos la culpa. Explicaciones de la CNBC es el procedimiento de seguridad. Vincent Bayer, portavoz de la CNCB, lamenta este percance. Es una combinación de circunstancias que llevaron a esta situación de la que solo podemos arrepentirnos, lamenta. Debido a la crisis sanitaria, se están aplicando nuevas medidas para quienes deseen tomar el tren. Este procedimiento de seguridad tiene en particular. Este fue el informe para Conexión Mundial de Alejandro Gordillo, desde los estudios de Radio con Sabor Latino. Air Bruselas. Cientos y cientos de emisoras unidas en una marca registrada en Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. En Argentina descubren una nueva especie de ave. Un ave que jamás había sido avistada en la Argentina fue identificada en Campo San Juan, una reserva natural ubicada al sur de la provincia de Misiones. Se trata de una población de burrito ocelado, un pequeño pájaro que se destaca por su plumaje cubierto de ocelos y sus llamativos ojos rojos. Su presencia en el país sorprendió a los investigadores. Este animal suele habitar ambientes de pastizales y sabanas en zonas tropicales y subtropicales de Sudamérica. El registro más austral que se tenía de esta ave, que integra la familia de las gallinetas, burritos y gallaretas, era a 365 kilómetros en el noroeste del Paraguay. Seguimos en Conexión Mundial y la continuidad informativa se establece desde los Estados Unidos. Aquí Estados Unidos. Vuelven a subir los casos de coronavirus en el país y al menos 41 estados registran aumentos. 41 estados del país han registrado una cifra de contagios de COVID-19 más alta que en semanas anteriores, según datos de la Universidad de Johns Hopkins. El análisis de las cifras actuales muestran que 16 estados establecieron récords de nuevos casos durante la primera semana de octubre. Es sumamente preocupante que después de más de 6 meses no hayamos podido controlar aún los contagios. Creo que muchos gobernadores estatales no han tomado medidas claras en cuanto a las restricciones en sus comunidades y posiblemente ahora nos veremos
estamos enfrentados a una segunda ola del virus. Y la farmacéutica Pfizer tiene planes de comenzar a probar su vacuna experimental contra el coronavirus en niños a partir de los 12 años. En septiembre, Pfizer amplió la inscripción de su ensayo de la vacuna contra el COVID-19, fase 3, a aproximadamente 44,000 participantes. Esto permitió la inscripción de nuevas poblaciones, incluidos adolescentes de hasta 16 años y personas con infecciones por VIH crónica y estable, hepatitis C o hepatitis B. En octubre del 2020 recibimos permiso de la FDA para inscribir a adolescentes de 12 años. Al hacerlo, podremos comprender mejor la seguridad y eficacia potenciales de la vacuna en personas de más edades y orígenes, indicó el laboratorio. Según dijo un investigador a CNN, ya hay padres que han mostrado interés en inscribir a sus hijos de voluntarios. Este sería el primer ensayo de la vacuna contra el coronavirus en niños en el país. Un equipo de hospital infantil de Cincinnati comenzará a vacunar a los adolescentes de 16 y 17 años esta semana, dijo a CNN el doctor Robert Frank, director del Centro de Investigación de Vacunas de ese hospital. La compañía confirmó en su sitio web que cuenta con la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos para incluir a niños de hasta 12 años en su ensayo. Pfizer es una de las 4 compañías con proyectos de vacuna contra el COVID-19 en la fase 3 de sus ensayos clínicos en Estados Unidos. Y la red social de YouTube ha decidido prohibir información errónea sobre las vacunas del COVID-19 en su plataforma, pocos días después de que Facebook tomara medidas similares en su propia red. La compañía dice que el hecho de que una vacuna de este tipo sea inminente hace que sea el momento adecuado para tomar medidas y ampliar sus políticas preexistentes contra la información médica errónea relacionada a la pandemia del coronavirus. Una vacuna de COVID-19 puede ser inminente, por lo tanto nos aseguramos de que tengamos las políticas adecuadas para poder eliminar la información errónea, dijo un portavoz de YouTube. Cualquier contenido que incluya afirmaciones sobre las vacunas que contradigan el consenso de expertos de las autoridades sanitarias locales o de la Organización Mundial de la Salud se eliminará de YouTube. Y Barron Trump, el hijo menor del presidente Donald Trump, se enfermó con COVID-19, pero ya dio negativo a nuevas pruebas del COVID-19, dijo este miércoles la primera dama Melania Trump. Melania indicó en un comunicado que luego de que tanto ella como el mandatario supieron que se habían enfermado, su mente inmediatamente pensó en su hijo. Y expresó: para nuestro alivio su test dio negativo, pero al igual que numerosos otros padres han pensado a lo largo de estos meses, no pude evitar pensar qué pasará mañana o el día siguiente. Mi miedo fue confirmado cuando fue testeado de nuevo y el resultado fue positivo. De acuerdo con la primera dama, Barron, de 14 años, no presentó síntomas, dado que afortunadamente es un adolescente fuerte. Ambos aseguran estar curados tras dar negativo a varias pruebas, pero recién hoy es que Melania Trump reveló que su hijo también estuvo enfermo. Yo soy Estefanía Álvarez Torres en Conexión Mundial AIR, Estados Unidos. Conexión Mundial es Uruguay. Aquí, Uruguay. El Ministerio de Salud Pública detectó en las últimas horas un brote de COVID-19 en un residencial de ancianos de Montevideo de muy buen nivel, dijeron fuentes de la cartera a Conexión Mundial. Los resultados de varios pacientes analizados fueron llegando en la tarde de este pasado miércoles. Y según dijeron los informantes, hay muchos casos positivos. Desde la cartera estiman que se reportará una cifra de 2 dígitos vinculadas a esta casa de salud. Esta sería la segunda vez que un hogar de ancianos de Montevideo alarma a las autoridades por registrar varios casos de coronavirus. La primera, el residencial Dolce Vita, se había robado todas las miradas por ser el principal foco, porque junto con otros 3 hogares registraban más de 30 infectados y 3 fallecidos. Esa situación, a fines de abril, generó una conferencia de prensa del gobierno, donde el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, informó que había residenciales que estaban por debajo del respeto a los derechos humanos. A su vez, en esa oportunidad, el gobierno prometió un testeo generalizado y progresivo en todas estas casas de salud de todo el país. Un relevamiento de marzo del 2020, realizado por el Ministerio de Desarrollo Social, al que accedió Conexión Mundial, indicó que de los 1.204 establecimientos para ancianos, 537 se encuentran en vigilancia, 109 están en riesgo inminente, 230 presentan condiciones mínimas de funcionamiento y 238 ni siquiera han sido relevados ni fiscalizados. Soy Papo Santana, Conexión Mundial, AIR, Uruguay.
Aquí Chile. Estados Unidos se ofreció a cooperar para vigilar al grupo de barcos chinos que navegan frente a aguas chilenas, específicamente por el Océano Pacífico, hacia el sur en paralelo al límite de la zona económica exclusiva, ya que según sospechan, podrían estar haciendo capturas ilegales. La flota pesquera, que está compuesta por cerca de 300 naves, se estacionó por varios días alrededor de las Islas Galápago en Ecuador y luego pasó frente a Perú para más tarde seguir rumbo a Chile. La flota de pesca de aguas distantes de China es de lejos la mayor del mundo, que está implicada sistemáticamente en la sobrepesca, y por eso es que sospechamos de su conducta, señaló John Piechowski, subsecretario de Estado adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, según consignó el diario El Mercurio. En este sentido, planteó que los cerca de 300 pesqueros chinos que avanzan hacia el sur en paralelo a las costas de Ecuador, Perú y Chile está dedicada a actividades sospechosas y a veces peligrosas. Esto porque casi la mitad de los barcos han apagado sus sistemas de posicionamiento satelital durante varias horas y a un tiempo determinado, en algunas ocasiones durante varios días, precisó el subsecretario. De otro lado, en cuanto a las cifras que deja el coronavirus, Chile llegó a 485.372 contagiados, de los cuales 13.884 son casos activos. Entre tanto, 13.415 personas han perdido la vida por culpa del virus. Soy Jorge Hernández en Conexión Mundial desde AIR, Chile. Conexión Mundial es Panamá. Aquí Panamá. Hospital del Niño registra 235 casos de COVID-19 y 5 fallecidos en más de 7 meses de pandemia en Panamá. Unos 235 menores de edad aproximadamente han sido diagnosticados en el Hospital del Niño con COVID-19 durante los más de 7 meses que van de la pandemia, señaló el director de esta entidad hospitalaria, Paul Gallardo. Sin embargo, el diagnóstico en la población infantil evoluciona de forma leve en la mayoría de los casos, aseguró Gallardo. Indicó que de estos 235 pacientes, 129 han necesitado hospitalización, los cuales no han sido por la enfermedad del COVID-19 en sí, sino porque padecen otras comorbilidades. Señaló que de los 129 niños, 5 fallecieron y otros 15 han presentado una forma más grave de la enfermedad del coronavirus y han desarrollado el síndrome respiratorio multisistemático pediátrico. Son niños con cardiopatías, problemas renales, y realmente eso es lo que le complica, expresó Gallardo. Soy Walter de León para Conexión Mundial, AIR Panamá. Conexión Mundial AIR es todo el planeta. Alemania rechazan proyecto de ley por estar redactado en femenino. El proyecto fue rechazado por el ministro del Interior, el conservador de origen bávaro Horst Schöffer. El femenino genérico no está, hasta la fecha, aceptado lingüísticamente, alegó. El Ministerio del Interior de Alemania se opuso a un proyecto de ley redactado por la ministra de Justicia en el que se usaban palabras solamente en género femenino porque argumentaron la aceptación de un proyecto redactado de esta manera iría en contra de la Constitución. La ministra de Justicia, abogada socialdemócrata Christine Lambrecht, redactó un proyecto de ley sobre la administración judicial y la insolvencia de empresas alemanas. En el texto de la iniciativa escribió en femenino todos los títulos y funciones, es decir, usó directora en lugar de director o consumidora en vez de consumidor. El masculino genérico, es decir, el uso de la forma masculina del lenguaje, es reconocido para personas de ambos sexos, se quejó Alter. El femenino genérico no está hasta la fecha aceptado lingüísticamente. Ariane Keitel, portavoz del Ministerio de Justicia, comunicó que el organismo estatal aceptó la revisión del proyecto de ley antes de su presentación en el Consejo de Ministros y aclaró que la redacción del texto aún no está terminada. Conexión Mundial es Venezuela. Aquí Venezuela. El presidente Nicolás Maduro anunció que ha ordenado abrir los espacios turísticos de forma paulatina a partir del 1 de diciembre bajo estrictos protocolos de seguridad. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer un total de 614 nuevos casos y 4 defunciones por COVID-19. El país contabiliza a la fecha 85.005 contagios y 714 fallecidos como cifras oficiales. El servicio de transferencia Cele restituyó sus operaciones para los clientes del banco estadounidense Wells Fargo en Venezuela.
luego que desde finales de junio se suspendiera el acceso a la aplicación de un número no determinado de usuarios. El Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica participará en todas las auditorías previstas por el Consejo Nacional Electoral en el marco y la ejecución de las elecciones parlamentarias fijadas para el próximo 6 de diciembre. Colombia. Soy Adis Ojeda para Conexión Mundial desde Venezuela. Aquí Colombia. El país ha llegado a 930.159 casos de coronavirus, 28.306 fallecidos y 216.667 recuperados. Los casos activos suman 83.085. Antioquia encabeza la lista de departamentos con más contagios, tiene 136.455. Bogotá, por su parte, es la ciudad con más casos, 291.544. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entregó las cifras de los niños que han sido rescatados de la explotación sexual con fines lucrativos. De acuerdo al instituto, del 1 de enero del 2014 al 31 de agosto del 2020, esa entidad ha acogido a 1.747 niños, niñas y adolescentes que estaban siendo víctimas de la práctica de explotación sexual. El gobierno colombiano confirmó que las personas afiliadas al régimen subsidiado y que terminen contagiadas de COVID-19 recibirán una compensación económica solidaria en una sola oportunidad. Desde AIR Colombia, estudios de Radio 10 de marzo, para Conexión Mundial, soy Carlos Alberto Lenis García. Aquí Colombia. Río Sucio Caldas volverá a ser el epicentro del sector textil de este departamento con la segunda versión de Río es Moda, los días 29 y 30 de octubre. Para esta ocasión, el evento que tiene a este municipio en los ojos de empresarios nacionales e internacionales por su tradición y calidad en la confección se realizará de manera virtual. Río es Moda nació como un espacio de promoción que le da visibilidad al sector textil, conecta la oferta y la demanda con el propósito de generar negocios efectivos y acceso a nuevos mercados para los empresarios y de esta manera competir a nivel internacional de manera directa con el producto insignia del municipio. Este evento nació hace poco más de un año gracias a la iniciativa de los empresarios de Río Sucio, quienes manifestaron estar dispuestos y preparados para expandir sus fronteras comerciales. Hoy es posible gracias al compromiso de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, la Gobernación de Caldas, ProColombia, la Alcaldía de Río Sucio y Artesanías de Colombia. Este último se unió en 2020 como parte de las empresas aliadas en el desarrollo del evento. El evento tendrá una agenda variada alrededor de 3 componentes: rueda de negocios, pasarelas y conferencias. Se contará con la presencia de compradores nacionales e internacionales en citas de negocios. Se realizarán unas pasarelas virtuales para todo el público, con puestas en escena de productos como vestidos de baño, pijamas, ropa interior y deportiva, a cargo de 20 empresarios. Una programación de conferencias, entre ellos el reconocido Sergio Barbosa. De igual forma, se contará con una muestra cultural del Carnaval de Río Sucio y otra artesanal dirigida por Artesanías de Colombia. Desde Colombia y con mucho gusto, yo soy Juan Carlos Buriel para Conexión Mundial. Cientos y cientos de emisoras unidas en una marca registrada en Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. China llamó a sus soldados a prepararse para la guerra. Las declaraciones del presidente chino llegan en un momento de fuertes cortocircuitos con Estados Unidos, con desacuerdos sobre Taiwán y la pandemia del coronavirus. El presidente le pidió a sus tropas que pongan toda su mente y su energía en la preparación para la guerra, en el marco de una visita a una base militar en la provincia sureña de Guangdong. Según la agencia estatal Xinhua, durante la inspección al Cuerpo de Marines del Ejército Popular de Liberación en la ciudad de Chaozhou, el presidente llamó a los soldados a mantenerse en estado de alerta máxima. La visita militar llega en un momento en que las tensiones entre China y Estados Unidos se encuentran en su punto más alto en décadas, con desacuerdos sobre varios aspectos globales y comerciales. El contacto se origina ahora desde Londres. Aquí Londres. Más del 80% de británicos que han dado positivo por coronavirus no han presentado ningún síntoma principal cuando se hicieron las pruebas. Según una nueva encuesta nacional realizada por científicos, muchos de los contagios nunca mostraron síntomas específicos relacionados con el COVID-19.
Este hallazgo ha provocado temores de que los futuros brotes por coronavirus van a ser difíciles de controlar sin pruebas más generalizadas para detectar la transmisión silenciosa, particularmente en universidades y lugares de trabajo de alto riesgo. Los investigadores de la UCL dijeron que el 86,1% de las personas infectadas recogidas por las encuestas de la Oficina de Estadísticas Nacionales, ONS, no presentaban ninguno de los síntomas principales de la enfermedad entre abril y junio. Cabe recalcar que los síntomas principales del coronavirus son la tos, fiebre o pérdida del gusto o del olfato. Soy Edward Andrés Ortega, en Conexión Mundial, desde AIR, Londres. Aquí, Argentina. Los vuelos de cabotaje, micros y trenes de larga distancia quedaron habilitados para retomar su funcionamiento una vez que se encuentren publicadas las resoluciones en el boletín oficial, lo cual se hará entre el jueves y el viernes, confirmó Mario Meoni, ministro de Transporte de la Nación. En una conferencia de prensa en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, en la ciudad de Buenos Aires, el mandatario aseguró que se tomó la determinación luego de que las condiciones de salud de AMBA empezaran a mejorar considerablemente en las últimas semanas. El gobierno lanzó el bono vacacional familiar de 20.000 pesos. Será uno por grupo familiar. Esos beneficios se otorgarán siempre que la actividad que da derecho a ellos se encuentre paralizada o tenga una facturación inferior al 30%. Será publicado posteriormente en el Boletín Oficial de la Nación como Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional. Soy Daniel Arias Villalba para Conexión Mundial desde Mar del Plata, Argentina. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Y desde Conexión Mundial te invitamos a disfrutar AIR Soundtrack, escenario virtual de las estrellas. Conectate a las diferentes emisoras afiliadas al sistema AIR y disfruta de los mejores artistas. Te recordamos también que podés escuchar las principales señales de la Alianza en www.alianzainternacionalderadio.com. Seguimos informando. Conexión Mundial es Francia. Aquí, París, Francia. La determinación más importante que tomó el gobierno francés en cabeza de su presidente Emmanuel Macron fue decretar el toque de queda de 9 de la noche a 6 de la mañana durante las próximas 4 semanas, empezando el próximo sábado 17 de octubre, afectando a todo el comercio en general. Esta medida aplicará en 8 grandes ciudades de Francia: París con el área metropolitana, Lyon, Marsella, Grenoble, Saint-Étienne, entre otras. 135 euros de multa será el monto que tendrán que pagar las personas que violen la nueva norma. En Conexión Mundial, James Cortés Ortiz, París, Francia. Aquí, República Dominicana. La Cámara de Diputados aprobó la extensión del estado de emergencia nacional por otros 45 días a solicitud del presidente de la República, señor Luis Abinader. Este pidió la extensión del estado de excepción para garantizar la reapertura económica del país de manera efectiva. El nuevo estado de emergencia estará rigiendo a partir de este 18 de octubre, según reza la resolución aprobada por los legisladores. Los dominicanos están viviendo bajo estado de emergencia desde el pasado 18 de marzo, cuando lo gobernaba el Partido de Liberación Dominicana, en entonces el presidente Danilo Medina. El estado de emergencia rige en el país para controlar el avance y los efectos del coronavirus COVID-19 que ha detenido las actividades productivas del país. Es importante aclarar que el toque de queda también continuará vigente, lunes a viernes, 9 de la noche a 5 de la mañana, sábados y domingos, 7 de la noche a 5 de la mañana. Soy Diego Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. Conexión Mundial en Deportes es noticia. Aquí en Nueva York, AIR Sports.
Nairo Quintana anunció este miércoles que pone fin a la temporada del 2020 que tuvo cosas buenas, regulares y malas para él. Este año, el colombiano se impuso en el Tour de la Provence y el Tour del Var con 2 triunfos de etapa y fue ganador de la jornada reina de la París-Niza. Se retiró del Criterium Dauphiné y terminó 17 en el Tour de Francia luego de que las caídas no le permitieran avanzar más. Al asumir el cargo en el 2016, el presidente de la Confederación Suramericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, se comprometió a devolver al fútbol lo que es del fútbol y a realizar todas las acciones tendientes a ello. Es por eso que en el año 2016 se inició una auditoría forense cuyos resultados fueron presentados en el Congreso de Chile del 2017. Ahora, 3 años más tarde, en este 2020, se recuperaron más de 37 millones de dólares procedentes de cuentas personales de Nicolás Leos y Eduardo De Luca, quienes habían desviado fondos de la institución en forma irregular. La Fiscalía de Suiza lo entendió así e hizo lugar al reclamo de la Confederación que estuvo representada por sus abogados consiguiendo esta devolución. La Liga Italiana de Fútbol anunció su decisión de dar por perdido al Nápoles el partido que tenía que jugar contra Juventus el 4 de octubre, al que no se presentó por pandemia del COVID-19, además de la retirada de un punto en la clasificación general para el club napolitano. El juez de la competición no admitió el argumento de fuerza mayor esgrimido por Nápoles para justificar su no presencia en el juego. Más de 225.000 peruanos han firmado en apenas 12 horas una petición pública en internet contra el árbitro chileno Julio Bascuñán, que ayer dirigió el partido entre las selecciones de Perú y Brasil, ganado por la Canariña 4-2 con actuación arbitral muy polémica. La petición lanzada en una plataforma de internet solicita que se le retire la licencia al árbitro Bascuñán, que cobró a favor de la selección brasileña 2 penaltis muy discutibles sin aparentemente revisar el VAR. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, anunció que a final de este mes de octubre volverá el torneo de Primera División al recibir la aprobación del gobierno argentino nacional, la vuelta al fútbol tras más de 7 meses de inactividad por la pandemia del coronavirus. El nuevo torneo reemplazará a la Copa Superliga, de la que ni siquiera llegó a completarse la primera fecha antes del cese de actividades, y el nuevo torneo contará en principio con 24 equipos divididos en 6 zonas, al mismo tiempo que se suspendieron temporalmente los descensos. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, Nueva York. Conexión Mundial es Bolivia. Aquí Bolivia. Entre el 14 de noviembre y el 5 de diciembre está previsto que nuevos legisladores lleguen hasta el Parlamento. Los actuales parlamentarios deben concluir su trabajo después de 5 años y 10 meses que ejercieron su mandato según la Ley 1270, que es complementada con el último calendario electoral que fue emitido el 3 de agosto de este año. Para evitar contingencia que se pudieran dar en los próximos días al calor político de las elecciones generales del 18 de octubre, la empresa estatal petrolera YPFB inició el reforzamiento del control de las plantas energéticas de las empresas estatales en todo el país. La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa, promulgó la ley que regula la forma excepcional de la elaboración, comercialización, suministro, administración y uso consentido del dióxido de cloro de manera preventiva y como tratamiento para pacientes diagnosticados con coronavirus. También promulgó la ley de permanencia obligatoria en territorio nacional de autoridades del nivel central del Estado y de entidades autónomas. Soy Juan Carlos González en Conexión Mundial desde Bolivia. Hasta aquí los acompañamos en Conexión Mundial. Nos reencontramos mañana viernes a partir de las 8, hora de Nueva York, en la Alianza Internacional de Radio. Y por supuesto, en las diferentes estaciones de la Alianza. Que sigan todos muy, muy bien. Y en la medida de lo posible, en casa. Darío, buen resto de jornada para vos. Un abrazo gigante para todo el equipo. Recuerden que Serair es mundial. Muchas gracias, Estela, que tengas un excelente resto de jornada. Y a ustedes del otro lado que nos siguen escuchando día a día, el agradecimiento de todo nuestro equipo. Esto fue Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Conexión Mundial.
Desde AIR News, el Centro Mundial de Noticias en Nueva York, presentamos la actualidad informativa. Las noticias y los hechos con los periodistas y voces más importantes del mundo. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. AIR News. AIR es noticia. Informativo Conexión Mundial. Programa con certificación AIR, Alianza Internacional de Radio, sello que garantiza excelencia y calidad en la comunicación del planeta. Ser AIR es mundial.